Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. El Ejecutivo ha iniciado una segunda ronda de conversación con las bancadas que integrarán el próximo Congreso y en estos días se vienen dando discusiones y negociaciones en torno a la conformación de la mesa directiva, la distribución de las comisiones y por supuesto la agenda que va a tener este corto pero sumamente trascendental periodo congresal. Y a esta hora de la tarde nos visita la señora Carmen Omonte, quien representa a la bancada de Alianza para el Progreso, una de las bancadas más grandes que va a haber en este Congreso, y con quien vamos a conversar sobre algunos de estos temas. ¿Cómo está, congresista electa Omonte? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Joaquín? Para mí es un gusto estar en el programa. Gracias por estar con nosotros. El primer tema por el que quisiera preguntarle tiene que ver con la confianza al gabinete. Una de las primeras tareas que va a tener este Congreso es dar el voto de confianza, y ya hay algunas bancadas, de hecho UPP y el Frente Amplio, han adelantado que no van a dar el voto de confianza. ¿Cuál va a ser la posición de Alianza para el Progreso respecto a este tema? Nosotros hemos tenido ya 2 reuniones de bancada y eso es fundamental porque se tiene que buscar integrar, consensuar cuál va a ser nuestra posición en este y en otros temas, pero específicamente sobre la cuestión de confianza todavía no hemos tomado una decisión. En general, el ánimo de todos los congresistas, entendiendo que de los 22, 20 son electos en las regiones, pues el ánimo es, si bien apoyar a la gobernabilidad, como lo hemos anunciado cuando se propuso la lista para la mesa directiva, ¿no?, en alianza con otras bancadas, sí, al margen de ese ánimo de consenso, de llegar a acuerdos por el bien del país con el gobierno, también entender que la demanda de las regiones es una demanda que todavía no está siendo atendida. Entonces, estos congresistas que han llevado una campaña en sus regiones, pues en la mayoría de los casos ponen sobre la mesa la insatisfacción de sus regiones, de sus pobladores, en parte... y esa va a ser la lucha, ¿no? Encontrar un punto medio entre las expectativas no atendidas de las regiones, que las han encarnado los candidatos y ahora congresistas por las regiones, frente a la demanda del gobierno de, en aras de la gobernabilidad, dar confianza a un gabinete que en general no ha dado resultados todavía. Sí, se entiende que hay demandas insatisfechas, pero quizá en parte eso es producto precisamente de la alta rotación que ha habido en ciertos sectores. Entonces, realmente vale la pena buscar un recambio de gabinete, considerando lo poco que duran los ministros. Personalmente estoy a favor de la mayor estabilidad posible dentro de un gabinete. Pero entendamos que estos recambios, sobre todo estos últimos 7 cambios ministeriales que ha tenido el Ejecutivo, sin tener un Congreso obstruccionista, como se decía, opositor, ya no se nos escapa de las manos. Ya no depende de la clase política, no ha dependido de los partidos políticos, mucho menos de la oposición, ¿no? Yo creo que ese análisis tendría que hacerlo el propio presidente Martín Vizcarra, ver qué es lo que está pasando y, como bien dice Joaquín, empoderar a los ministros, exigirles eficiencia, exigir, sí, discursos que al margen de las capacidades técnicas sean políticos. Creo que eso es lo que ha faltado mucho, ese discurso político de acercamiento a la población y evidentemente la eficiencia en la gestión, no solamente en la calidad del gasto, en lo que hemos visto el año pasado ha sido terrible, pero estamos ya a puertas del Bicentenario, a puertas de la elección del 2021 y no estamos viendo que se avanza en el tema de salud, en enfrentar la seguridad, la inseguridad, en el tema educativo, el desarrollo de infraestructura. Hay mucho por responder a la población, más allá de este discurso que sí es importante también el gobierno de la lucha contra la corrupción y de la reforma política. Ahora, cuando APP forma parte de la coalición que se ha formado para postular a la mesa directiva, una coalición que integra Alianza para el Progreso, además de APP, Acción Popular, Somos Perú y Podemos Perú. En las conversaciones para llegar a esta coalición, ¿se planteó el tema del voto de confianza? ¿Hay algún acuerdo entre los integrantes de esta coalición respecto al voto de confianza? No. Se ha planteado líneas en común, sobre todo en cuanto a prioridades legislativas, en líneas generales. Nosotros, como Alianza para el Progreso, recién este viernes vamos a presentar ya una agenda país con puntos mucho más específicos de lo que consideramos trascendente para la población.
¿no? En diversos temas, más allá, como digo, de la reforma política electoral, que es importante, pero en temas de salud, en temas de educación, en temas de agro, en fin, el tema de derechos laborales, en fin, son varios temas. Sobre el espacio específico del voto de confianza no hemos tomado un acuerdo. Ya sabemos que el candidato a presidente del Congreso pertenece a Acción Popular, es el congresista Merino Lama, de Tumbes. APP entiendo que iría en la primera vicepresidencia. Así es. ¿Ya tienen definido quién irá? Una de las propuestas, que es la que está en este momento sobre la mesa, es la del señor Humberto Acuña. Entonces esa quizás sea la propuesta que finalmente sea la que quede como nuestro candidato para la mesa directiva, ¿no? ¿Cuándo deben definir esto? Hay tiempo, todavía tenemos días hasta que finalmente ya falte poco para la juramentación, ¿no? Entonces está en discusión dentro de la bancada también el tema de las presidencias de las comisiones, finalmente con qué comisiones se va a presidir Alianza para el Progreso. Hay interés en presidir presupuesto, constitución, salud, agricultura, nos corresponden 4, pero también aspiramos a la Comisión de Transporte. Entonces, entre todas esas aspiraciones, pues terminaremos definiendo con 4 comisiones. 4 comisiones para Alianza para el Progreso. Ordinarias, así es, son las que nos corresponden. Ahora, suponemos que Acción Popular va a ir a Constitución, que uno entendería que es la comisión más peleada en este proceso. Entiendo que es una de las más peleadas, como siempre, junto con la de presupuesto, junto con la economía, también es que es una comisión sumamente importante, pero entre las expectativas que tenemos nosotros y que hemos puesto transparentemente sobre la mesa está la de presidir Constitución. ¿Y cuáles otras serían, si es que no se concreta Constitución, cuáles serían las más prioritarias para la bancada del PP? Evidentemente, aparte de presupuesto, agricultura, salud, que es un tema fundamental, educación, que considero también que es una de las banderas del proyecto político de Alianza para el Progreso, ¿no? Entonces sí, son varias, pero esas serían las prioritarias. Ética, levantamiento de inmunidad, son comisiones que también interesarían. Son comisiones especiales que también son importantes, pero no han sido planteadas como una de las prioridades en nuestro caso por ahora. Sí. De acuerdo. Quisiera preguntarle por la coalición que se ha formado. Ha habido una serie de idas y venidas en torno a la participación del Partido Morado, que finalmente quedó excluido y han habido contradicciones respecto de las razones por las que quedó fuera. Desde el punto de vista de APP, Podemos Perú es un mejor socio que el Partido Morado, que eran las 2 alternativas que se barajaban. Ambas eran expectativas muy buenas, eran expectativas positivas para la propuesta de mesa, pero finalmente se tenía que optar, porque la formalidad de la mesa directiva es un presidente y 3 vicepresidentes. Entonces las aspiraciones naturales que tienen todas las bancadas es de tener un representante en la mesa. Entonces solo se puede contar con 4. Más allá de eso, y esa es una posición personal que siempre he asumido, sí debemos de buscar, sobre todo si es que aspiramos a encontrar consensos en este año y medio de gestión, es de incluir y motivar, inspirar, llegar a acuerdos que más allá de una presencia en la mesa, quizás a través de presidencias importantes, de comisiones importantes, lograr que hayan más bancadas que se sumen. Esa es una posición personal y espero lograr influir en esa línea para que no solamente el que esté visto en la foto de la mesa directiva se considere parte de una alianza importante, que es lo que necesita el país, ¿no? Y ahí incluimos al Partido Morado, por favor, al FREPAP, en fin, ¿no? Creo que cuanto más sumemos es mejor para el país. ¿En algo pesó el hecho de que Podemos Perú tenga 2 congresistas más que el Partido Morado? Y de hecho es una mayoría la que se ha alcanzado frágil, porque suman 69 votos, ¿no? Es una mayoría muy apretada, no va a tener que viajar nadie, todo el mundo tiene que estar ahí con orden de inamovilidad. Y sí, todo consenso, todo acuerdo que se llega dentro del Congreso de la República se da en base a votos. Y sí influye un voto, influyen 2, 3 o 4 más que se puedan conseguir en cualquier votación. Por eso es tan importante el temperamento de consenso que deben de tener todos aquellos que asumen responsabilidades en las vocerías, en la mesa directiva, ¿no? Los votos cuentan, evidentemente, pero claro, no podría haber solamente una consideración en cuanto a votos si no hay unas líneas básicas de acuerdo, ¿no? O sea, no podría mezclar el agua y el aceite, si es que finalmente, y solamente dar prioridad a los votos, ¿no? Pero sí, es una realidad de la que tenemos que enfrentarnos. Ahora, sí preocupa un poco, sobre todo en Podemos hemos visto que es una bancada que ni siquiera se ha instalado
y ya tiene divisiones. Han habido discusiones entre el señor Urresti, que encabezó la lista, y el señor Luna, que es el fundador del partido. Entonces, parece que hay un riesgo alto de que hayan divisiones en la bancada y de repente se quiebre esa mayoría tan frágil. Esperemos que no sea así, pero y más allá del voto por la mesa, es que no hayan bancadas que se vayan creando en el camino. Yo creo que ya debemos irnos curando con respecto al transfugismo, con respecto a ese descrédito que se ha generado con la ciudadanía justamente por el tema de la separación de miembros, de conformación de mini bancadas y que al final terminando un periodo pues con 12 o 13 bancadas. Ese sería un riesgo que a mí me preocupa, más allá de la figura de la mesa, que finalmente pues se tendrá que conseguir votos que aunque no sean parte, como decía en un momento, de la mesa directiva, pues se encuentre otra forma de consensuar con ellos, como con presidencias de comisiones importantes que tengan expectativa estas bancadas que no tienen presencia en la mesa, ¿no? Yo creo que eso se puede salvar, pero no el transfugismo, no la división de las bancadas, que es un riesgo institucional latente todavía. De las bancadas que no han sido incluidas en esta coalición, ¿cuál cree usted que podrían ser más potenciales aliados entre los que han quedado fuera, que son Fuerza Popular, FREPAP, Unión por el Perú, el Frente Amplio, bueno, y el Partido Morado, ¿no? ¿Hay alguna que podría estar más cerca de la posición de esta coalición? Yo creo que va a depender de los temas. Yo creo que van a haber temas en los que van a haber acuerdos mucho más grandes, mucho más amplios y que va a ser mucho más sencillo conseguir ánimo en un mismo camino, y van a haber temas en los que inclusive dentro de la misma mesa podamos tener problemas, ¿no? Entonces yo creo que va a ser básicamente por temas, pero rápidamente, una visión rápida, pues es definitivamente con el Partido Morado, ¿no? Con que va a haber mayor cercanía. De acuerdo. Pero al margen de temas que sí va a ser un tema, sobre temas puntuales van a haber más diferencias que en otros, ¿no? Respecto de la renuncia de la señora Mercedes Arauz, vicepresidente de la República hasta la fecha, ¿cuál es la posición de APP? Aceptar la renuncia, eso es lo que se ha conversado hasta ahora, no hay un pronunciamiento oficial determinado, pero de las conversaciones informales que hemos tenido es de aceptar la renuncia. Evidentemente eso va a originar que el presidente Vizcarra no salga del país. Yo creo que no es una decisión, no debiera ser grave, no debiera ser difícil. Creo que él tiene muy en claro que finalmente es un año y medio de gestión que le queda. Él se ha comprado un gran pleito que es el de sacar adelante al país y por tanto no debiera implicar un sacrificio. Tiene al canciller que puede reemplazarlo perfectamente en los eventos y en los compromisos internacionales, ¿no? Entonces creo que no va a ser una decisión complicada, pero sí va a requerir el esfuerzo de mantenerse, de concentrarse, que es lo que está demandando también la ciudadanía, ¿no? Por parte del presidente. Acción Popular ha declarado respecto de la reforma política, que es uno de los grandes temas de este periodo, sobre las elecciones, las PASO, las primarias abiertas, obligatorias, simultáneas, que es una de las cosas que quedó de la reforma y que deberían darse en octubre de este año. Así es. La bancada ha dicho que no le parece, que en realidad no es lo ideal y que se podría retroceder en ese punto. Y parece precisamente es un retroceso la reforma política. ¿Cuál es su posición? Con respecto a la reforma política, hay muchos temas que han quedado pendientes. En primer lugar, y eso tiene que ser un compromiso que tiene que asumir Acción Popular y todos los partidos que ahora tienen representación en el Congreso, que es el de modificar los plazos electorales para este nuevo proceso. Si es que eso no se vota y se aprueba antes de abril, ninguna de estas reformas que están pendientes van a poder implementarse, aplicarse en el 21. Entonces ya, teniendo en claro eso, discutir otros temas va a ser fundamental. Personalmente considero que esta propuesta de la democracia interna, pero con voto universal, creo que sí debilita a los partidos políticos. El voto universal, no la democracia interna que requería siempre que se fortalezca con la participación de los organismos electorales. He presentado propuestas en esa línea cuando era congresista en el periodo 2011-2016, porque sí considero que si uno desea, por ejemplo, eliminar el voto preferencial, tiene que estar de la mano ligada esa eliminación del voto preferencial con el fortalecimiento de las democracias internas de los partidos. ¿Cómo se fortalecen las democracias internas? Con presencia de los organismos electorales, con un militante, un voto, como ya lo viene haciendo Acción Popular, por eso entiendo que es su molestia, que es la desazón que ellos están manifestando,
porque uno tiene que buscar que el militante de un partido político, todos tomen decisiones sobre las candidaturas. Por ejemplo, hay otras decisiones que se tienen que tomar internamente también un partido, y que una forma de emplear el financiamiento indirecto del gobierno, del Estado a los partidos, es que los organismos electorales participen en estos procesos, porque cuestan mucho dinero hacer una elección a nivel nacional. Pero de ahí llevarlo al otro extremo, de que sean elecciones universales, en la que cualquier vecino, ciudadano, sea de la ideología que fuera, venga y elija un candidato de un partido, creo que no es la solución. ¿Usted lo dejaría solo a militantes? Solo a militantes. Ese sería el punto medio, que sería una línea por la que yo trabajaría. ¿APP va a sostener una segunda ronda de conversaciones también con el Ejecutivo? Como ya ha hecho entiendo que hemos recibido la solicitud de reunirnos con el Premier y algunos ministros para discutir diferentes temas. Entre esos me imagino que estará el tema de los decretos de urgencia, pero nosotros estamos todavía en etapa de organización, y consideramos que lo pertinente es que asumamos el cargo, que juramentemos, y a partir de ello, pues con mucho gusto conversar con todos los miembros del Ejecutivo. Entonces, ¿no pretenden reunirse hasta que asuman el cargo? Hasta que asumamos el cargo, así es. Esa es una postura que sí se ha conversado en estas últimas de bancada, porque consideramos mucho más institucional, mucho más concreto, para que finalmente también hayan posiciones mucho más claras, y que con total tranquilidad pues lo recibamos ya. Pero considerando lo corto que es el periodo, ¿no sería bueno ir avanzando y ir iniciando estas conversaciones? Porque entiendo que van a asumir todavía la segunda semana de marzo, ¿no? Estaríamos perdiendo unas 3 semanas. Nosotros valiosas. Ya hemos tenido una reunión en Palacio, hemos acudido a la invitación del presidente Vizcarra, en la que también participó el Premier, en la que estuvieron presentes varios ministros de tanto de Economía, de Transporte, de Inclusión Social, de Salud, etcétera. Y por tanto, lo grueso, lo importante, ese ánimo de manifestar al gobierno que queremos apoyarlo, que queremos que las cosas vayan bien por el país, se ha transmitido en ese momento. Tuvimos la oportunidad también de transmitirle cuáles eran nuestras prioridades en salud, en educación, en seguridad. Entonces, lo más importante ya se transmitió. Creo que ahora lo que resta es que como bancada nos fortalezcamos con el partido también. Tenemos que entender que uno de los retos que tenemos es el de aglutinar todo el esfuerzo regional a través de 20 candidatos regionales dentro ya de un proyecto nacional, ¿no? Entonces hay prioridades que tenemos que asumir. Y, por supuesto, el Ejecutivo tiene que tener muy claro que el haber acudido a la invitación de Palacio ha sido una clara muestra de que queremos apoyar por el bien del país a todas las iniciativas que favorezcan a los peruanos. Finalmente, respecto de los decretos de urgencia que han sido dados durante el interregno parlamentario, ¿ya tiene la bancada identificada cuál va a ser la posición? Porque la primera tarea va a ser revisar estos decretos, Así ¿no? es. Y hay algunos que tienen visos de inconstitucionalidad. Así es. ¿Ya han revisado de manera preliminar estos decretos? ¿Tienen identificados cuáles podrían no pasar desde su punto de vista? De los 68 decretos de urgencia, hay 21 que vienen del sector economía. Entonces creo que son los que uno tiene que tener mucho mayor cuidado. Son algo de 36 que ya han sido revisados por esta comisión permanente, pero dentro del Congreso, que finalmente tiene ahora que ese nuevo Congreso que tiene que asumir la responsabilidad en la Comisión de Constitución, se tiene que volver a conformar un grupo de trabajo, como es usual, para que revise la constitucionalidad de los decretos de urgencia. Dentro de esa revisión tenemos la posición de que más allá de la constitucionalidad también se tiene que revisar aquellos intereses que podrían estar detrás de alguno de ellos. Por ejemplo, hay un caso que sí estoy trabajándolo personalmente. Dentro de del trabajo que realicé para un proyecto de ley que rebaje las tarifas eléctricas, modificando una ley que permitía una tasa de rentabilidad garantizada del 12%, que fue una ley que dio Alberto Fujimori en una época en que se tenía que dar leyes de esa naturaleza para atraer la inversión en electricidad, porque había terrorismo, nos volaban las torres, las centrales eléctricas. Se creó esta ley que garantizaba una rentabilidad del 12%, que es fuera del libre mercado totalmente en cualquier parte del mundo. Muy bien, permaneció en la sombra, en los cajones. Si uno modifica esta norma y baja la rentabilidad, definitivamente se va a sentir en el bolsillo de los peruanos. Pero dentro de esa revisión nos damos también con mayor información,
como por ejemplo que la empresa china que acaba de comprar Chakya también está en la espera de comprar Luz del Sur. Y la posición en este momento, la decisión está en Indecopi, que tiene que definir si va o no va la compra por el tema de fusión y concentración. Muy bien. Oh, sorpresa, el decreto de urgencia número 13 plantea justamente la temática de las fusiones y las concentraciones, pero en una línea plantea también que se implemente dentro de 6 meses. Y la decisión de Indecopi, que tenía que haberse dado en enero, se ha pateado para estos próximos meses. Entonces, hay mucho que revisar. No puedo decir con certeza se está dando esto, pero creo que así como se ha dado este decreto de urgencia, hay mucho que revisar, hay mucho que ver, y que finalmente la obligación de los congresistas es velar por el bienestar de los ciudadanos, porque se manejen bien los recursos, y habrá muchos decretos de urgencia positivos, saludables, bien, que salgan adelante, pero los que no también tendremos que derogarlos. Entonces hay que asumir esa tarea con serenidad, y el Ejecutivo también tiene que respetarla y apreciar ese esfuerzo que tenemos que hacer todos. Es una ardua tarea la que les espera. Así es. Muchas gracias, señora Carmen Omonte. Muchas gracias. Muchas gracias. Carmen Omonte, vocera alterna de la bancada de Alianza para el Progreso, congresista electa para este periodo 2020-2021. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Compromiso.